Hola, bienvenidos nuevamente. Qué dicha que me siguen acompañando para desarrollar esta segunda parte de la clase de física de 11º año. Recuerden que soy la profesora Andrea Arias Quesada y estoy encantada de poder compartir con ustedes. ¿Recuerdan cuál fue el reto que les dejé antes de la pausa? Yo espero que ya lo tengan listo. Buscar cuáles son esos problemas ambientales que están a nuestro alrededor, los que observamos en nuestras comunidades, en nuestros cantones, inclusive a nivel nacional e internacional, porque es importante pensar en esta problemática y hoy desde esta clase de física vamos a analizar datos estadísticos, científicos, pero también vamos a ver cómo podemos nosotros colaborar y cuáles son los convenios nacionales e internacionales para buscar las soluciones a estos problemas. Muy bien, espero que también tengan ahí su espacio para trabajar, que busquen ese espacio cómodo, que estén muy motivados, que inviten a sus familiares para seguir disfrutando. ¿Qué tal si vemos un video que nos trae como una pista de todo lo que vamos a estar desarrollando y ampliando conocimientos en este espacio? Veámoslo. Hola. Cada vez que voy a caminar por la montaña veo pájaros. O cuando voy por un sendero me puedo encontrar una ardilla o un mapache. Yo me emociono montones. Es que a mí me encantan los animales. Para mí son muy bonitos. Pero en la clase me enseñaron el impacto ambiental que nosotros los seres humanos hacemos cuando intervenimos en la naturaleza. Por ejemplo, si alguien construyó un sendero, lo hizo para que nosotros camináramos por él. Eso fijo modificó la forma del bosque y también afectó el hábitat de algunos animales. Otra cosa es la contaminación ambiental, como el humo de los autos, contaminar el agua o sobreexplotar los suelos. También generar ruido, eso hace que los animales se alejen y por supuesto arrojar basura. Y bueno, por favor, ya saben, no tiren la basura donde no se debe. En serio, no entiendo a la gente que hace eso. Algunos tipos de impacto ambiental, si no se manejan bien, son irreversibles y eso puede acelerar el cambio climático o la extinción de algunas especies de flora y fauna. Pero no todo está perdido. También nosotros podemos impactar positivamente el ambiente, como con la reforestación o evitando incendios o usando energías renovables como la eólica o la solar. En nosotros está cuidar el medio ambiente. Cada vez que voy a caminar, respiro aire fresco, no tiro basura y respeto a los animales para que no se asusten. Ah, bueno, además, recojo la basura que me encuentro para luego separarla y reciclarla. Ustedes también lo pueden hacer. Nos vemos. Entonces, este es el cartón. Ay, ¿vieron qué linda Lucía? Todos los consejos que nos trajo y también todo el análisis que hizo de la problemática ambiental, del cambio climático. Muy interesante. Muchas gracias a Lucía por este aporte, porque vamos a seguir ampliando este tema. Como ya ustedes tienen una lista de problemas ambientales que lastimosamente tenemos a nuestro alrededor, también traje un video para crear esa conciencia y pensar si somos parte del problema o somos parte de la solución, porque muchas veces escuchamos, vemos las noticias, nos lo dicen en la clase de biología, en la clase de estudios sociales, en las lecturas que hacen en inglés, en la clase de física, pero creemos que no es con nosotros ese tema. Así que veamos esta problemática, a ver si se parece a la que ustedes conocen.
¿Qué les pareció este video tomado de internet para fines educativos de la página 360 Publicidad? Es una problemática que realmente está a nuestro alrededor, ¿verdad? Triste. Coincidió con esos problemas ambientales de los cuales ya ustedes tenían ahí anotados. ¿Qué observamos? Mal manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Deforestación. También vimos derrames de petróleo, contaminación del aire por todas las emisiones, principalmente de dióxido de carbono al quemar combustibles fósiles. Todo esto es una realidad. Nosotros, como les decía anteriormente, somos parte del problema o de la solución. ¿Dónde queremos estar? Escuchemos las siguientes voces que son como nuestra voz de la conciencia para que ustedes sean conscientes y me digan si realmente estamos haciendo algo. Escuchemos la primera. ¿Somos responsables de la problemática ambiental observada en el video? ¿Qué piensan ustedes sobre esta pregunta? ¿Somos responsables de la problemática ambiental observada en el video? Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien, escuchemos otra. ¿Cuáles acciones realizo desde mi hogar para proteger el ambiente? Muy bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer mucho y uniendo fuerzas desde nuestro hogar, centros educativos, comunidades, podemos ver cambios, pero tenemos que adquirir ese compromiso. Y por eso estamos desarrollando este tema desde la asignatura de física, para también reforzar y crear esa conciencia que necesitamos. Vamos a ver la problemática que tenemos a nivel mundial y también después vamos a ver datos a nivel de nuestro país. Primero observemos la siguiente diapositiva para comenzar estudiando a nivel mundial cuáles son esos países que más emisiones de dióxido de carbono después de la revolución industrial han estado emitiendo tanta contaminación. Veamos. Ahí observamos los 30 países con más emisiones de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles. Vean lo interesante. Vamos a ubicarnos en los 5 primeros. ¿Cuáles son? China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Imagínense que entre China y Estados Unidos suman el 40% de las emisiones de dióxido de carbono. Y la triste realidad es que, por ejemplo, en el 2015 se celebró la Cumbre del Clima en París y fue un acuerdo histórico donde los países se comprometieron a tomar acciones y velar para que la temperatura del planeta no aumente más de los 2 grados Celsius al finalizar el siglo XXI. Se pretende que lo máximo que podríamos alcanzar es de 1,5 grados Celsius para no ver consecuencias tan lamentables. Pero Estados Unidos ni siquiera quiere cumplir este acuerdo que se tomó en París. Nuestro país sí está tomando acciones. Ahorita vamos a comentar cuáles. Muy bien, veamos cómo la temperatura promedio a nivel mundial también es una realidad. Son datos científicos, estadísticas, como les decía, que desde la física podemos comprender y buscar esas soluciones. Vemos ahí que después del año 2010, el incremento en la temperatura global ha sido muy significativo. Pero entonces quiero preguntarles, primero deben, en este caso, diferenciar qué es efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Muchas veces incluimos todas estas definiciones en un mismo tema. Y aunque sí corresponden al mismo estudio, ¿verdad?, de toda la problemática que estamos viendo, tienen definiciones diferentes. Veamos un video para poder comprender cuáles son esas diferencias entre lo que es el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Adaptación y mitigación al cambio climático hacia un desarrollo sostenible. El día de hoy explicaremos lo que es el efecto invernadero. ¿Saben qué es esto? En breves palabras, es la presencia de gases, los llamados gases de efecto invernadero o GEI, que alteran el balance radiativo de la Tierra. Estos gases son, por ejemplo, el dióxido de carbono, el ozono, el metano, el óxido de nitrógeno o bien los clorofluorocarbonos.
Ahora, el problema que presentan estos gases es que, como dijimos, alteran el balance radiativo de la Tierra. Pero, ¿qué es esto? La Tierra recibe radiación por parte del Sol, y por otro lado, la Tierra emite también radiación, por lo que tendría que equilibrarse lo que entra y lo que sale. Sin embargo, los gases de efecto invernadero son capaces de absorber y reemitir los fotones emitidos por la radiación de la Tierra, lo que provoca que la atmósfera se vuelva más opaca y se libere menos radiación terrestre, lo que produce un desbalance. Hay más radiación solar que llega en comparación a la radiación infrarroja que se emite y se libera de la Tierra. Y esto se traduce en una acumulación de energía en la Tierra, lo que produce un calentamiento de la superficie terrestre y otros impactos negativos en la vida. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Lograron comprender la definición primero de efecto invernadero? ¿Está muy clara? Sí, muy bien. Es importante recordar que el efecto invernadero es un fenómeno natural que necesitamos para que la vida se desarrolle en este planeta. ¿Cuál ha sido el problema? Que hemos transformado ese efecto invernadero natural en un efecto invernadero artificial. Por ese problema que les decía antes, después de la revolución industrial, de las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI que conocemos. ¿Cuáles vieron ahí en el video? ¿Cuáles de esos gases de efecto invernadero que se están acumulando en la atmósfera y que provocan ese desequilibrio entre la radiación que entra y sale de nuestro planeta? Muy bien, dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso. Sí, esos son algunos de esos gases de efecto invernadero. Pero entonces, ¿qué es calentamiento global? Excelente, el calentamiento global es el aumento de temperatura que se va evidenciando en el planeta. Y esto es lo que les comentaba anteriormente, que no podemos permitir que sobrepase 1,5 grados Celsius o que llegue a esos 2 grados Celsius al finalizar el siglo XXI. Ese es el calentamiento global, el aumento de temperatura de nuestro planeta por estas causas que acabamos de analizar. Pero entonces ustedes deben de estar pensando, profe, ¿y cambio climático entonces cómo lo definimos? Es un concepto más global. Podemos incluir las causas que estamos analizando, como esos 30 países que emiten la mayor cantidad de dióxido de carbono por medio de los combustibles fósiles, pero también en el cambio climático analizamos las consecuencias de todo lo que está ocurriendo. Entonces es como de manera global. Muy interesante, ¿verdad? Ya está más claro. Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. A partir de estas consecuencias del cambio climático, se están dando situaciones donde se registran muertes en otros países. ¿Han escuchado hablar de las olas de calor? Bueno, veamos los siguientes datos estadísticos del año 2019. Vamos a ver. ¿Dónde se registraron olas de calor y que afectaron a muchas personas? Tal vez se las escucharon en las noticias. Vamos a ver. La primera que se registró fue en Japón el año pasado y fue una fuerte ola de calor que estuvo detrás de 100 muertes y otras 18,000 hospitalizaciones. ¿Ven que el cambio climático sí es real? Y también en Francia, la Organización Meteorológica Mundial cifra en 1.462 las muertes registradas durante esas olas de calor el año pasado. Inclusive llegaron a registrar temperaturas de más de 40 grados Celsius. Vean lo sorprendente. Solo cuando vemos esos datos científicos, muchas veces pensamos, sí es cierto, ¿verdad? Todo lo que nos dicen del cambio climático. Vamos a continuar. Estas expresiones tal vez las han escuchado. Son hasta a veces populares entre los adultos, tal vez ustedes inclusive las han dicho. ¿Qué calor hace ahora? Nunca había llovido así, como este mes que hemos tenido, ¿verdad? Huracán y todo incluido. No habíamos tenido un año tan seco. ¿Las han escuchado? Bueno, es una problemática triste porque San José se ha calentado en los últimos 50 años. Se dice que por cada década se ha dado un incremento de temperatura de 0,09 grados Celsius. Si ustedes pueden pensar, profe, pero es un dato muy, muy pequeño. Pero la pregunta es, ¿por qué se está dando este incremento de la temperatura cada década?
Sí, ya tal vez yo vivo en San Ramón y ya no es tan frío como nos cuentan nuestros abuelos. Cartago tampoco ya es tan frío, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con este calentamiento global y el cambio climático que estamos estudiando. Y San José también tiene una problemática, al ser la capital de Costa Rica, se ha creado como una isla térmica por todos los edificios y todo el cemento que cubre a la provincia de San José, y también el incremento en la población, el incremento en la flota vehicular, y todo esto conlleva a esas consecuencias. Muy bien. En nuestro país existen muchas organizaciones para velar por el cambio climático. Entre ellas tenemos la Dirección de Cambio Climático adscrita al MINAE. ¿Qué hace esta organización? Bueno, la Dirección de Cambio Climático trabaja bajo una visión estratégica que se centra en fomentar la descarbonización. Y es muy importante conocer que Costa Rica se comprometió desde que firmó el convenio de la Cumbre de París en el año 2015. Nuestro gobierno presentó un plan de descarbonización. ¿Han escuchado? Fue muy mencionado en las noticias. Está establecido del año 2018 al año 2050. ¿Cómo se imaginan ustedes a Costa Rica en el año 2050? No dependiendo de los combustibles fósiles, ¿cierto? Buscando más energías limpias. Se dice que se espera para el año 2050 que no dependamos entonces, por ejemplo, la flota vehicular de los combustibles fósiles, sino de la electricidad. Y que sea una electricidad limpia, ¿verdad? También hay otras áreas de estudio en nuestro país, no solo el consumo de combustibles fósiles, sino que el programa de cambio climático del Instituto Meteorológico Nacional, que también trabaja con el MINAE, estudia todos los sectores que podrían generar, ¿verdad?, emisiones y contaminación que afecta todo lo que corresponde al cambio climático. Ellos analizan el sector energía, sector de procesos industriales y uso de productos, sector de residuos y también el sector de agricultura, forestal y otros usos de la tierra. ¿Ven qué interesante? Porque a partir de todos esos sectores ellos hacen un inventario. Veamos ese inventario que obtenemos ahí en esa flechita que nos organiza cuáles son los gases evaluados en nuestro país por medio de estos programas de cambio climático, que son muy importantes, ¿verdad? Ellos están velando para que nuestro país realmente cumpla con este acuerdo que se firmó en París y que no se quede solamente, como decimos, en el papel, sino que se lleve a la práctica. Vean los gases evaluados en nuestro país: dióxido de carbono, el gas metano, óxido nitroso, entre otros. ¿Está quedando claro? Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué hace nuestro país? Conocer todos esos sectores que contribuyen y que deben comprometerse también, porque no es solo firmar ese acuerdo a nivel político, sino es llevarlo a todos los sectores, como estamos viendo en este gráfico. Muy bien. ¿Cuáles son los escenarios de cambio climático en Costa Rica? ¿Qué pasa si no cumplimos todas estas estrategias? Pensemos, ¿qué pasaría con el aumento de temperatura más o menos para el año 2039? Veamos. Vean cómo se va viendo nuestro país, más como en color rojo por el aumento de temperatura si no tomamos estas medidas que les estoy comentando. ¿Ven lo interesante? Muy bien. Ejemplos concretos en nuestro país de las consecuencias del cambio climático. ¿Conocen Monteverde? Muy bonito, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Monteverde por las consecuencias del cambio climático? Vean lo triste. El bosque nuboso de Monteverde se está quedando sin nubes debido a la deforestación y al aumento de las temperaturas globales que reducen la evapotranspiración. Vean qué triste. Muy bien. Veamos otro caso, bastante mencionado en nuestro país. ¿Qué va a pasar con Punta Arenas y esas zonas si el nivel del mar sigue creciendo? Dice que esto provocaría la ampliación de las áreas sujetas a inundación mareal y serían afectadas las principales ciudades portuarias de nuestro país: Punta Arenas, Limón, Quepos y Golfito.
Y como les digo, esos son datos científicos, porque si estamos en una asignatura como física, todo esto lo hemos tomado de las páginas del MINAE, del Instituto Meteorológico Nacional, de las mismas páginas del gobierno de Costa Rica, porque realmente nos corresponde conocer todo lo que se está gestionando y también cómo nosotros podemos también ver cómo colaboramos. Quisimos, a partir de esta problemática, preguntarle al profesor Víctor Alfaro González del Colegio Técnico Profesional Bolívar, que es el colegio donde trabajo, ¿cuáles son las consecuencias que se están dando, por ejemplo, a nivel del turismo? Sabemos que a pesar de la pandemia, y ya vemos consecuencias muy significativas en el turismo costarricense, pero también, ¿qué problemas podríamos evidenciar en este momento y a futuro si no buscamos soluciones a lo que corresponde el cambio climático? Entonces lo entrevistamos, vamos a ver qué nos cuenta él desde su especialidad de turismo. Escuchemos. Bueno, bienvenidos a todos los televidentes del programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública, y gracias a la profesora Andrea por esta invitación. Bueno, mi nombre es Víctor Alfaro, docente del CTP Bolívar de la especialidad de turismo. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿O qué nos vamos a enfocar el día de hoy? En la parte del cambio climático y en lo que esto afecta al turismo. Bueno, dentro de lo que es Costa Rica contamos con una biodiversidad del 5% a nivel mundial, lo cual hace que muchos turistas visiten Costa Rica desde Europa, desde lo que es Estados Unidos, Canadá, México y otros países. Entonces, a nivel turístico, Costa Rica cuenta con una gran importancia, lo cual hace que esos turistas lleguen hasta nuestro país para conocer tanto especies de flora, de fauna, mamíferos y todo lo que es la exuberante especies que se encuentran tanto a nivel terrestre como a nivel marítimo. Pero este cambio climático nos ha afectado y nos afecta y nos seguirá afectando si no tomamos decisiones que al día de hoy podamos controlar. Bueno, a nivel de lo que es la temporada turística la marcamos con dos temporadas. Una temporada alta que la vamos a ejemplarizar más que todo en lo que es el verano, y una temporada baja que va a incluir más que todo en la parte de el invierno. Estas dos afectaciones o estos dos puntos nos verán con problemas en el momento en el que el cambio climático siga afectándonos, y vamos a tener un control un poco menos de lo que son esas temporadas. Entonces desde ahí vemos la parte de la afectación que vamos a tener a nivel turístico. Los puntos también importantes, la afectación que nos da es a nivel de especies, lo que es la rana dorada, lo que es las orquídeas, lo que son también algunos tipos de plantas a nivel marítimo se ven afectadas. ¿Por qué? Porque la temperatura de los mares cambia y varía. Entonces vemos que eso es parte importante de lo que el cambio climático le puede ocasionar al turismo. ¿Y le puede ocasionar a qué? Bueno, a un país como Costa Rica, que vive en una gran proporción en su economía a nivel turístico. Entonces les agradecemos y esperamos que esto haya sido de ayuda. Gracias a todos y sigan poniendo mucha atención en lo que son estos programas. Muy bien, muchas gracias al profesor Víctor Alfaro del Colegio Técnico Profesional Bolívar en Grecia por este aporte desde su especialidad de turismo, para comprender mejor de manera más sencilla todas esas consecuencias, como les decía, en nuestro país y en este sector tan importante. Piensen qué otras consecuencias conocemos por medio del cambio climático que se están dando. Si pueden, hagan una lista. ¿Sí les recuerdan? Veamos entonces algunas consecuencias que tal vez no hemos mencionado, pero que es importante para ir cerrando esta clase. Vemos, por ejemplo, pérdidas de cultivos, huracanes, fuertes lluvias, inundaciones y sequías. También la subida del nivel del mar, como hablábamos antes, y enfermedades, por ejemplo, más enfermedades respiratorias. Todo esto a partir de las consecuencias del cambio climático. Triste, pero bueno, esta es la realidad. Para ir cerrando, quiero preguntarles si ustedes separan los residuos sólidos desde su hogar. ¿Recuerdan el video de Lucía? Que ella nos dijo que ella recogía todos esos residuos sólidos, cartón y demás. Así también nosotros debemos comprometernos. Costa Rica, como parte de todo este plan de la descarbonización,
presentó el año pasado este proyecto tan importante. Se van a fabricar bloques de plástico reciclado con una máquina que se tiene en el cantón de Mora. Muy bien, vamos entonces finalizando, vamos a recordar que hoy estuvimos conociendo las diferencias entre cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global. Si se acuerdan, podemos definirlas. También cuáles son las causas y las consecuencias de este cambio climático. Espero que haya sido de mucho provecho. Seguiremos ampliando conocimientos en la próxima clase. Estaremos trabajando con un tema fascinante. Vamos a realizar más experimentos sobre la electrostática. Espero que vean el programa y me acompañen. Ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden que soy la profesora Andrea Arias Quesada de Física de 11º año y que seguiremos apoyándolos para que continúen aprendiendo a distancia. Ha sido un gusto. Hasta luego.